Hola, me llamo Emiliano. Nunca pensé que estaría aquí contando esta historia, pero los sucesos que viví en Michoacán me atormentan hasta el día de hoy. Todo comenzó hace unos 5 años, cuando yo era solo un joven campesino en un pequeño pueblo. La vida era sencilla, ¿sabes? Trabajaba en los huertos de aguacate, ayudaba a mi jefa en la casa y las noches de sábado me iba de fiesta con mis cuates. Fue en una de esas fiestas que la vi por primera vez. Alejandra. Sus ojos negros como la noche sin estrellas me atraparon en el instante en que nos cruzamos en la plaza. Era de una comunidad vecina, pero parecía tan diferente a las otras chavas que conocía. Había algo en ella, algo misterioso que me atraía como un imán. Esa noche bailé con Alejandra hasta el amanecer. Su piel estaba fría al tacto, pero su sonrisa calentaba mi corazón. Platicamos de todo y nada, y cuando el sol empezó a salir, sentí como si la conociera de toda la vida. Me prometí a mí mismo que la volvería a encontrar. Y así lo hice. En cada fiesta, cada domingo en la plaza, ahí estaba yo, ansioso por verla. El tiempo pasaba, y mi amor por Alejandra solo crecía. Era reservada, hablaba poco de su familia, solo mencionaba que vivía con su abuela. Eso no me molestaba, estaba perdidamente enamorado. Nuestro noviazgo floreció como las flores de jacaranda en primavera. Pasábamos horas juntos, caminando por las calles empedradas del pueblo, compartiendo sueños y secretos. Alejandra hablaba de lugares lejanos que le gustaría conocer, de una vida más allá de los límites de nuestra pequeña comunidad. Yo la escuchaba fascinado, imaginándonos juntos en esas aventuras. Pero había momentos en que notaba una sombra pasar por sus ojos, como si guardara un secreto doloroso. Cuando le preguntaba, ella cambiaba el tema con una sonrisa triste. Con el paso de los meses, comencé a sentir una inquietud creciente. Algo no parecía estar bien. Las visitas a la casa de Alejandra siempre ocurrían durante el día, y ella siempre evitaba invitarme a entrar. La abuela es muy reservada, decía ella, con un tono que no admitía preguntas. Una noche, llevado por la curiosidad y la preocupación, decidí pasar por su casa. Lo que vi me dejó perplejo. Todas las ventanas estaban oscuras, como si la casa estuviera abandonada. Ni un rayo de luz se escapaba por las rendijas. El silencio era absoluto, opresivo. Enfrenté a Alejandra al día siguiente, con el corazón pesado de dudas. Ella se rió. Un sonido melodioso que normalmente me calmaba, pero esta vez sonó falso a mis oídos. «Mi amor», dijo, «a la abuela le gusta ahorrar energía. Nos dormimos temprano». Sus palabras no me convencieron, pero ¿qué podía hacer yo? La amaba demasiado para presionarla. Aún así, la sensación de que algo andaba mal crecía cada día, como una sombra alargándose al atardecer. Las semanas pasaron y mi inquietud solo aumentaba. Comencé a notar otros detalles extraños. Alejandra nunca comía cuando estábamos juntos, siempre con una excusa en la punta de la lengua. Su piel permanecía fría, incluso en los días más calurosos. Y a veces, cuando pensaba que no la estaba mirando, veía un brillo inhumano en sus ojos. Eran momentos fugaces que intentaba racionalizar, atribuyéndolos a mi imaginación fértil. Pero en el fondo de mi ser, sabía que había algo más. Una noche, no aguantando más la angustia, decidí seguirla hasta su casa. Me escondí detrás de un árbol, observando mientras caminaba por la calle desierta. La luna llena iluminaba su camino, proyectando sombras grotescas en el suelo. Vi cuando llegó a la puerta de su casa, pero en lugar de entrar, se quedó parada, como si esperara algo. De repente, la puerta se abrió sola, y Alejandra desapareció en las sombras del interior. Me quedé ahí, paralizado, con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. No dormí esa noche, dando vueltas en la cama.
tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había presenciado. Una parte de mí quería huir, dejar a Alejandra y sus misterios atrás. Pero otra parte, la parte que la amaba desesperadamente, se negaba a rendirse. Decidí que a la mañana siguiente enfrentaría a Alejandra y exigiría la verdad, sin importar cuán aterradora pudiera ser. Poco sabía yo que esta decisión cambiaría mi vida para siempre, sumergiéndome en una pesadilla de la que nunca podría escapar completamente. El tiempo pasó y mi relación con Alejandra se profundizó. Decidimos que era hora de dar el siguiente paso: vivir juntos. La invité a vivir conmigo en la casa de mis papás, cerca de los huertos de aguacate donde trabajaba. Recuerdo el día que llegó, cargando solo una pequeña maleta. «Es todo lo que necesito», dijo con una sonrisa enigmática. Mi jefa la recibió con los brazos abiertos, pero noté una mirada de preocupación en sus ojos. En los primeros días, todo parecía un sueño. Despertar al lado de Alejandra, compartir nuestras vidas diariamente. Me sentía el hombre más feliz del mundo. Pero pronto, pequeñas cosas comenzaron a molestarme. Alejandra rara vez salía de casa durante el día, alegando que el sol fuerte la incomodaba. Por la noche, se ponía inquieta, como si quisiera salir, pero algo se lo impidiera. Y luego, estaba el asunto de la comida. Mi jefa, orgullosa de su cocina, preparaba platillos típicos michoacanos con todo el cariño, pero Alejandra apenas tocaba la comida. «No tengo hambre», decía, o «ya comí más temprano». Vi el rostro de mi jefa contraerse de decepción con cada comida rechazada. Con el paso de las semanas, noté que Alejandra estaba adelgazando visiblemente. Sus mejillas, antes llenas y rosadas, ahora estaban hundidas. Sus ojos, siempre grandes y expresivos, parecían aún más grandes en su rostro cada vez más delgado. La preocupación comenzó a consumirme. Una noche, mientras cenábamos, o mejor dicho, mientras mi familia y yo cenábamos y Alejandra nos observaba, se le escapó un comentario que me heló hasta los huesos. «Extraño la comida de mi abuela», dijo, con una mirada distante. Ella sabía exactamente lo que necesitaba. El tono de su voz, la manera en que sus ojos brillaron, todo eso me dejó profundamente perturbado. ¿Qué tipo de comida preparaba su abuela que la hacía extrañarla tanto? Conforme pasaban los días, la situación solo empeoraba. Alejandra se volvía cada vez más pálida y débil. Sus salidas nocturnas se hicieron más frecuentes y regresaba con un brillo extraño en los ojos, como si hubiera sido alimentada. Intenté platicar con ella, entender qué estaba pasando, pero siempre le daba la vuelta al asunto. «No te preocupes, mi amor», decía, acariciando mi rostro con sus manos frías. «Estoy bien, solo necesito adaptarme». Pero yo sabía que no era verdad. Algo andaba profundamente mal y ya no podía ignorarlo. Fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. Decidí llevar a Alejandra de vuelta a la casa de su abuela. Tal vez allí, en su ambiente familiar, podría finalmente descubrir la verdad sobre el misterio que envolvía a la mujer que amaba. Al día siguiente, arreglamos nuestras cosas y nos preparamos para el viaje hasta la comunidad vecina. Mientras cargaba nuestro equipaje en la vieja troca de mi jefe, un ruco del pueblo se me acercó. Su cara arrugada estaba torcida de preocupación. «Ten cuidado, joven Emiliano», susurró, mirando nerviosamente alrededor. «Hay rumores raros sobre la familia de tu novia». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quise preguntar más, pero el ruco ya se había alejado, mezclándose con las sombras de las calles estrechas. Antes de partir, mi jefa me llamó aparte. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «Mijo», dijo, sosteniendo mis manos, «sé precavido. Hay historias
leyendas antiguas sobre ciertas familias en estas montañas, familias que no son como nosotros. Dudó, como si temiera decir más. Investiga, Emiliano. Descubre la verdad sobre Alejandra y su abuela. Pero sobre todo, cuídate. Con un último abrazo apretado, me dejó ir, su mirada siguiéndome mientras me subía al carro junto a Alejandra. Mientras manejaba por las carreteras sinuosas hacia la comunidad de Alejandra, mi mente hervía con preguntas. ¿Qué eran esos rumores? ¿Qué leyendas temía mi jefa? Y más importante, ¿quién o qué era realmente Alejandra? El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rojo sangre. A mi lado, Alejandra parecía más viva que nunca, sus ojos brillando con una anticipación que yo no entendía. Poco sabía yo que estaba manejando hacia una pesadilla de la que tal vez nunca podría escapar. Finalmente, llegamos a la antigua casa de adobe que Alejandra llamaba hogar. Estacioné el carro y por un momento nos quedamos ahí sentados, el silencio pesando entre nosotros. Estamos en casa. Alejandra susurró, su voz cargada de emoción. Salimos del carro y nos acercamos a la casa. Noté que no había luces prendidas, solo algunas velas parpadeando en las ventanas. Entramos a la casa y la penumbra nos envolvió. El aire estaba pesado con el olor a incienso y hierbas. Emiliano, Alejandra dijo suavemente, hay algo que necesito contarte, algo que necesito mostrarte. Me guió a través de cuartos poco iluminados hasta que llegamos a una sala en el fondo de la casa. En el centro había un círculo dibujado en el piso, rodeado por velas y objetos que no pude identificar. Normalmente hago esto sola, continuó, pero hoy quiero que participes, quiero que conozcas a mi abuela, que veas lo que yo veo. Extendió su mano hacia mí, sus ojos suplicantes. ¿Confías en mí, Emiliano? Me quedé paralizado, mi corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. Todo esto parecía una locura, una violación de todo lo que yo creía posible. El amor que sentía por Alejandra luchaba contra el miedo y la incredulidad que crecían dentro de mí. Alejandra, empecé, mi voz temblando. Yo no puedo hacer esto. Di un paso atrás, alejándome del círculo dibujado en el piso. Esto es demasiado para mí. Vi el dolor y la decepción cruzar el rostro de Alejandra. Sus ojos, siempre tan llenos de vida, ahora parecían heridos y distantes. Emiliano, por favor, suplicó, es importante para mí. Es quien soy. Sacudí la cabeza, incapaz de encontrar las palabras correctas. Lo siento, murmuré, retrocediendo aún más. Necesito tiempo, necesito pensar. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y salí apresuradamente de la sala. Atravesé los pasillos oscuros y emergí en la noche fría. El aire fresco fue un shock bienvenido después de la atmósfera pesada y sofocante de la casa. Corrí hacia el carro, mis manos temblando mientras intentaba meter la llave en el switch. Mientras manejaba de regreso a mi pueblo, mi mente era un torbellino de pensamientos conflictivos. Parte de mí quería creerle a Alejandra, aceptar ese lado de ella que nunca había conocido. Pero otra parte, la parte racional, gritaba que esto era una locura, que era peligroso, que iba en contra de todo lo que siempre había creído. Las palabras del ruco del pueblo y las advertencias de mi jefa resonaban en mi mente. Había rumores, leyendas. ¿Era de esto de lo que estaban hablando? ¿Una familia que podía comunicarse con los muertos? Conforme pasaban los kilómetros, una pregunta persistente se formaba en mi mente. ¿Podría continuar con esta relación? ¿Podría amar a alguien cuyo mundo era tan diferente al mío, tan más allá de mi comprensión? Llegué a casa agotado, física y emocionalmente.
Me acosté en la cama, pero el sueño no llegó. Me quedé ahí, mirando al techo, repasando cada momento desde que conocí a Alejandra. Las señales siempre estuvieron ahí, me di cuenta ahora. Las conversaciones en voz baja que tenía consigo misma, los momentos en que parecía saber cosas que no debería, su incomodidad con ciertos aspectos de la vida, normal. Cuando el sol salió, todavía no tenía una respuesta clara. Solo sabía que tenía una decisión difícil por delante. Continuar con Alejandra significaría aceptar un mundo que apenas comprendía, un mundo que me asustaba. Pero dejarla, la idea de perder al amor de mi vida, era igualmente aterradora. Los días que siguieron fueron un borrón de confusión y ansiedad. Evitaba salir de casa, temiendo encontrarme con Alejandra o alguien que pudiera preguntarme sobre ella. Mi jefa, notando mi estado perturbado, trataba de consolarme, pero no podía compartir con ella lo que había pasado. ¿Cómo explicar algo que yo mismo apenas entendía? Pasó una semana sin que tuviera noticias de Alejandra. Al principio, pensé que me estaba dando espacio para procesar lo que había sucedido. Pero conforme los días se convirtieron en semanas, un sentimiento de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Finalmente, armándome de valor, decidí ir a su casa. El camino familiar ahora parecía extraño y amenazante. Cuando llegué, me quedé en shock. La casa estaba exactamente como la noche en que huí, pero completamente vacía. Las ventanas estaban cerradas, la puerta con llave. No había señal de vida. Toqué la puerta, llamé a Alejandra, pero solo el silencio me respondió. Con el corazón acelerado, fui a los vecinos más cercanos, preguntando si habían visto a Alejandra o a su abuela en los últimos días. Las respuestas que recibí solo aumentaron mi confusión y miedo. Nadie había visto a Alejandra o a su abuela salir de casa. No hubo mudanza, ningún camión de mudanzas, nada que indicara que se habían ido. Era como si simplemente se hubieran esfumado. Volví al pueblo, desesperado por respuestas. Busqué al ruco que me había advertido, pero él parecía haber desaparecido también. Cuando mencioné a Alejandra y su abuela a los habitantes más viejos, intercambiaban miradas significativas y cambiaban de tema rápidamente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Alejandra había desaparecido sin dejar rastro. Era como si nunca hubiera existido. Las únicas pruebas que tenía de su existencia eran mis recuerdos y el vacío doloroso en mi corazón. Los meses pasaron y el misterio de la desaparición de Alejandra seguía sin resolverse. El vacío que dejó en mi vida parecía imposible de llenar. Cada rincón del pueblo me recordaba a ella. Cada rostro familiar traía a la superficie recuerdos de nuestro tiempo juntos. Fue en este período de incertidumbre y dolor que recibí una noticia inesperada. Fui aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Era una oportunidad que no podía rechazar, una chance de dejar atrás el pasado enigmático y comenzar una nueva vida. Con la llegada de las redes sociales surgió una nueva esperanza. Pasé horas buscando a Alejandra en línea, esperando encontrar algún rastro de ella. Busqué su nombre, nombres similares, cualquier conexión con nuestro pueblo o con Michoacán. Pero no encontré nada. Era como si nunca hubiera existido en el mundo digital. Pasaron años. Me gradué, conseguí un buen jale en una empresa de tecnología en la Ciudad de México. Construí una vida para mí, una vida que me gustaba. Pero el recuerdo de Alejandra nunca me abandonó por completo. A veces, tarde en la noche, todavía me encontraba tecleando su nombre en buscadores de redes sociales, esperando contra toda esperanza que algo apareciera. Pero las búsquedas siempre terminaban de la misma manera, sin resultados. De vez en cuando, volvía al pueblo para visitar a mi familia. Cada visita traía una mezcla de nostalgia y aprensión.
Parte de mí siempre esperaba ver a Alejandra doblando una esquina, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pero ella nunca apareció. Me llamo Carlos y, hasta hace poco, llevaba una vida tranquila en Michoacán. Nací y crecí en esta región de México, conocida por sus hermosos paisajes y rica cultura. Desde chico, me encantaba explorar las calles empedradas de mi pueblito, oler las tortillas recién hechas y escuchar las historias que los rucos contaban en las plazas. Nunca imaginé que un día estaría aquí, con las manos temblando, tratando de encontrar las palabras correctas para describir la pesadilla en la que se convirtió mi realidad. Pero es necesario que lo cuente, que alguien sepa lo que me pasó en aquellas noches terribles en Michoacán. Trabajaba como guía de turistas, llevando a los visitantes a conocer las maravillas naturales e históricas de la región. Era un jale que me daba mucha satisfacción, pues podía compartir mi amor por Michoacán con gente de todo el mundo. Mis días estaban llenos de caminatas por la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, visitas a las ruinas de Tzintzuntzán y paseos por el centro histórico de Morelia. Por la noche, regresaba a mi pequeño depa en el centro de la ciudad, agotado, pero feliz. Nada en mi rutina podría haberme preparado para lo que estaba a punto de suceder. Siempre fui un güey escéptico, ¿sabes? De esos que se ríen de las historias de aparecidos y encuentros con lo sobrenatural. Pensaba que eran solo leyendas creadas para asustar a los turistas y a los chamacos desobedientes. Pero ahora sé que hay cosas en este mundo que desafían cualquier explicación racional. Y fue en una noche aparentemente normal que mi vida comenzó a cambiar drásticamente. Lo recuerdo como si fuera ayer. Había sido un día particularmente cansado, con un grupo grande de turistas gringos. Llegué a casa tarde en la noche, me di un baño rápido y me aventé a la cama, ansioso por descansar. El cuarto estaba oscuro y silencioso, excepto por el ruido lejano de los carros en la calle. Podía sentir el sueño llegando, esa sensación chida de relajación apoderándose del cuerpo. Pero entonces, de repente, algo cambió. Fue como si el aire a mi alrededor se volviera más pesado, más denso. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado, como si una fuerza invisible me presionara contra el colchón. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Mi corazón se aceleró y podía escuchar los latidos en mis oídos. Intenté gritar, pedir ayuda, pero ningún sonido salía de mi garganta. Estaba atrapado dentro de mi propio cuerpo, incapaz de moverme o hablar. Y fue entonces cuando lo sentí. Una presencia en el cuarto. Algo o alguien estaba ahí conmigo, observando. Mis ojos recorrieron frenéticamente el ambiente, tratando de identificar la fuente de esa sensación terrible. Fue cuando lo vi, en la esquina más oscura del cuarto, una sombra. No era una sombra común, de esas proyectadas por muebles u objetos. Era una figura oscura, densa, que parecía absorber toda la luz a su alrededor. La figura no se movía, solo se quedaba ahí, parada al pie de mi cama. Podía sentir su mirada sobre mí, aunque no pudiera distinguir ojos o facciones. Era como si me estuviera estudiando, evaluando. El miedo que sentía era algo primitivo, visceral, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Quería cerrar los ojos, fingir que eso no estaba pasando, pero no podía desviar la mirada de esa presencia siniestra. No sé cuánto duró ese momento de terror. Parecieron horas, pero pudieron haber sido solo unos minutos. De repente, tan rápido como había empezado, terminó. La presión sobre mi cuerpo desapareció y pude moverme de nuevo. La figura sombría se había esfumado, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé acostado, jadeando y sudando frío, tratando de entender lo que había pasado. ¿Habría sido solo una pesadilla?
¿Una alucinación causada por el cansancio? Esa noche ya no pude dormir más. Y fue solo el comienzo de las visitas nocturnas que transformarían mi vida en Michoacán en un verdadero infierno. Después de aquella primera noche aterradora, intenté seguir mi vida normalmente. Me dije a mí mismo que había sido solo un mal sueño, una reacción al estrés del trabajo. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. La sensación de miedo no me abandonaba, ni siquiera durante el día. Me sorprendía mirando por encima del hombro con frecuencia, como si esperara ver a esa figura sombría siguiéndome por las calles soleadas de Michoacán. Por la noche, me resistía a ir a la cama, temiendo lo que podría pasar cuando cerrara los ojos, y volvió a suceder. La semana siguiente, desperté en medio de la noche con esa misma sensación de peso sobre el cuerpo. El pánico fue inmediato. Mis ojos se abrieron de golpe y ahí estaba, la figura sombría, parada en el mismo lugar, observándome. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en la garganta. Intenté moverme, pero era como si mi cuerpo se hubiera vuelto piedra. El aire parecía enfriarse a mi alrededor, y podría jurar que escuchaba un susurro bajo, casi inaudible, viniendo de esa criatura. Las visitas nocturnas se volvieron más frecuentes. 2, 3 veces por semana, despertaba paralizado, con esa presencia siniestra en mi cuarto. Empecé a desarrollar insomnio, con miedo de dormir y revivir ese terror. Cuando lograba conciliar el sueño, era un sueño ligero y agitado, lleno de pesadillas. Despertaba agotado, con ojeras profundas y un miedo constante acompañándome. Mi desempeño en el trabajo comenzó a verse afectado. Yo, que antes era conocido por mi entusiasmo y energía, ahora apenas podía concentrarme en las explicaciones sobre los puntos turísticos. Intenté buscar ayuda. Fui con un doctor, pensando que podría ser algún problema de salud. Me examinó, me hizo algunos estudios, pero no encontró nada malo. Sugirió que podría ser estrés y me recetó unos calmantes. También visité a un psicólogo, con la esperanza de que fuera algo de mi cabeza que pudiera resolverse con terapia. Hablé sobre las visiones, sobre la parálisis, sobre el miedo que estaba apoderándose de mi vida. La psicóloga escuchó con atención y mencionó algo llamado parálisis del sueño. Según ella, la parálisis del sueño es un fenómeno en el que la persona despierta, pero el cuerpo aún está en el estado de parálisis natural del sueño REM. Esto puede venir acompañado de alucinaciones vívidas y sensación de presencia en el cuarto. Era una explicación racional, científica, y por un momento me sentí aliviado. Tal vez solo fuera eso, un trastorno del sueño que podría tratarse. Pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Las visitas eran demasiado reales, demasiado intensas para ser solo alucinaciones. Las noches se volvieron una tortura. Intentaba de todo para evitar dormir. Café, bebidas energéticas, cualquier cosa para mantenerme despierto. Pero el cuerpo tiene sus límites y eventualmente el sueño me vencía. Y ahí estaba ella, la figura sombría, siempre esperándome. Con el tiempo, empecé a notar detalles. La forma en que parecía flotar unos centímetros sobre el suelo. El modo en que la oscuridad a su alrededor parecía moverse, como si estuviera viva. Y los ojos, aunque no podía ver un rostro definido, a veces captaba un brillo rojo donde deberían estar los ojos. Mi vida se estaba desmoronando. Perdí el jale de guía turístico porque ya no podía cumplir con mis horarios. Mis cuates se alejaron, preocupados por mi comportamiento errático y apariencia cada vez más jodida. Apenas salía de casa, con miedo de que la criatura pudiera seguirme por las calles de Michoacán. Mi depa, antes un refugio acogedor, ahora parecía una prisión, un lugar donde estaba atrapado con algo que no entendía y no podía combatir. Una noche, agotado y desesperado,
Grité en la oscuridad de mi cuarto. Le grité a la figura sombría, exigiendo saber qué quería de mí. ¿Por qué me estaba atormentando? ¿Qué había hecho para merecer esto? Por primera vez desde que las visitas comenzaron, algo diferente pasó. La figura se movió. Lentamente, casi imperceptiblemente, se acercó a mi cama. El frío que emanaba de ella era tan intenso que podía ver mi propia respiración en el aire. Y entonces, en un susurro que parecía venir de otro mundo, habló. El susurro de la figura sombría era como hielo recorriendo mi espina. Las palabras eran incomprensibles, en una lengua que nunca había escuchado antes, pero el tono era de una maldad tan profunda que me hizo querer gritar. No pude. Mi voz estaba atrapada, mi cuerpo inmóvil. Todo lo que podía hacer era escuchar ese sonido terrible y sentir el miedo creciendo dentro de mí, amenazando con tragarme por completo. Cuando finalmente pude moverme, la criatura ya había desaparecido, dejando atrás solo un frío intenso y un olor extraño a tierra mojada. En los días siguientes, las visitas se intensificaron. Ya no eran solo durante la noche. A veces, en medio del día, sentía esa presencia. Una sombra en el rabillo del ojo, un reflejo raro en el espejo, una sombra que no debería estar ahí. Michoacán, con toda su belleza e historia, se había transformado en un escenario de pesadilla para mí. Las calles que tanto amaba ahora parecían esconder peligros en cada esquina. Los sonidos familiares de la ciudad se mezclaban con susurros y risas siniestras que solo yo parecía escuchar. Empecé a investigar desesperadamente sobre fenómenos paranormales, posesiones, entidades sobrenaturales. Visité curanderos locales, padres, cualquiera que pudiera ofrecerme alguna explicación o ayuda. Algunos hablaron sobre espíritus inquietos, otros sobre demonios antiguos que habitaban la región desde antes de la llegada de los españoles. Un viejo chamán me miró con ojos tristes y me dijo que había sido marcado. ¿Por qué? ¿Por quién? No supo decirme o no quiso. Las noches se volvieron una prueba de resistencia. Luchaba contra el sueño hasta no aguantar más, sabiendo que cuando cerrara los ojos, ella estaría ahí. La figura sombría parecía más sólida en cada visita, como si estuviera ganando fuerza con mi miedo. Ahora podía distinguir contornos de lo que parecía ser un manto negro y andrajoso. El olor a tierra mojada era constante, mezclado con algo metálico que me recordaba a sangre. Y los ojos, esos ojos rojos que brillaban en la oscuridad, mirándome fijamente con un hambre que no entendía. Una noche, agotado y al borde de la locura, intenté atacar a la criatura. En un momento de desesperación y rabia, logré liberarme de la parálisis y me lancé contra ella. Fue como sumergirme en un lago de hielo. El frío era tan intenso que quemaba mi piel. Sentí algo agarrándome, jalándome hacia abajo, como si quisiera arrastrarme a un abismo sin fin. Luché con todas mis fuerzas, gritando y retorciéndome. Cuando me di cuenta, estaba en el suelo de mi cuarto, temblando y sudando frío. La figura había desaparecido, pero sabía que volvería. Decidí que ya no podía quedarme en Michoacán. Junté el poco dinero que tenía y compré un boleto de autobús para la Ciudad de México. Tal vez, si me alejaba de ese lugar, las visitas pararían. La noche antes de mi partida, me quedé despierto, haciendo las maletas y preparándome para dejar atrás la ciudad que alguna vez tanto amé. Fue cuando lo escuché. Un sonido viniendo de la calle, como pasos arrastrados. Miré por la ventana y se me heló la sangre. Ahí abajo, en la banqueta mal iluminada, estaba la figura sombría. Levantó la cabeza y, incluso a la distancia, pude ver esos ojos rojos mirándome fijamente. El pánico se apoderó de mí. Agarré mis cosas y salí corriendo del departamento. No me importó el ruido que hacía, ni los vecinos que pudieran despertar. Solo quería huir, escapar de esa cosa que me perseguía.
Corrí por las calles de Michoacán como un loco, mirando hacia atrás cada pocos pasos. La figura sombría siempre estaba ahí, siguiéndome a un ritmo lento pero constante. Llegué a la central camionera sin aliento, las piernas temblando de cansancio y miedo. Cuando el autobús finalmente arrancó, me permití respirar aliviado. Miré por la ventana, viendo las luces de Michoacán quedarse atrás. Mi nombre es José, y lo que voy a contar sucedió en 1990, en la selva de Michoacán. Desde chamaco, yo sabía que era diferente. No era algo que pudiera explicar, pero sentía cosas que los demás no sentían. Era como si tuviera un sexto sentido, una conexión con el más allá que me hacía chinita la piel hasta los huesos. Crecí en una familia común y corriente, en un pueblito a las orillas de la selva. Mis jefes no entendían muy bien qué onda conmigo. A veces me despertaba a medianoche gritando, diciendo que había alguien en el cuarto. Ellos checaban, no veían nada y me decían que me volviera a dormir. Pero yo sabía, yo sentía que no estábamos solos. Con el tiempo aprendí a lidiar con este don, o sería una maldición. Me di cuenta de que podía sentir presencias, energías que otros no notaban. Era como si hubiera una capa delgadita separando nuestro mundo de otro, y yo podía ver a través de ella. No era algo que yo hubiera pedido, pero ahí estaba, formando parte de quien era yo. Cuando crecí, decidí que quería chambear en la selva de Michoacán. Tal vez era una forma de entender mejor este don, de conectarme con las energías antiguas que yo sabía que vivían en ese lugar. Conseguí una chamba como guardia forestal y pronto me vi metido en la vegetación densa que cubría las montañas de la región. La selva era un lugar misterioso, lleno de ruidos y sombras que parecían tener vida propia. Durante el día, me sentía en casa entre los árboles centenarios y los animales salvajes. Pero en la noche, en la noche era cuando todo cambiaba. Las sombras se volvían más densas, los ruidos más amenazantes, y yo podía sentir ojos observándome por todos lados. Mis compas de trabajo pronto se dieron cuenta de que había algo diferente en mí. Notaban cómo a veces me paraba en medio de un sendero, mirando fijamente a la nada, como si estuviera escuchando algo que ellos no podían. Algunos me llamaban el brujo, medio en broma, medio en serio. Yo solo sonreía, pero por dentro temblaba con el peso de lo que realmente veía y sentía. Hubo noches en las que me desperté sudando frío, con la certeza de que algo había estado en mi cuarto, observándome mientras dormía. Otras veces, durante mis rondas nocturnas, sentía presencias siguiéndome, escondidas en la oscuridad entre los árboles. Eran momentos de puro terror, cuando mi corazón latía tan fuerte que pensaba que iba a explotar. Pero nada me preparó para lo que pasó esa noche de 1990. Fue un encuentro que cambió mi vida para siempre, que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi don y sobre el mundo a nuestro alrededor. Es esa historia la que voy a contar ahora, y les puedo asegurar, no es para los débiles de corazón. En esa noche fatídica, estaba regresando de visitar a mi tía María, en la cabecera municipal. El sol ya se había metido hacía un buen rato, y yo sabía que no debería haberme quedado tan tarde. Las palabras de mi tía resonaban en mi cabeza mientras caminaba apurado por el camino de terracería que atravesaba la espesa maleza. «José, mijo, no te quedes en el camino después de que anochezca. La selva tiene ojos, tiene garras, tiene hambre», dijo ella, sus ojos oscuros brillando con una sabiduría antigua. Yo me reí en ese momento, tratando de disimular el escalofrío que recorrió mi espalda. Tía María siempre fue conocida por sus historias y supersticiones, pero algo en su voz me hizo tragar saliva. Ahora, mientras las sombras de la noche se cerraban a mi alrededor, me arrepentía amargamente de haber ignorado su advertencia. Con cada paso que daba,
La oscuridad parecía hacerse más densa, más palpable. Los sonidos de la selva, normalmente tan familiares para mí, parecían distorsionados, amenazantes. El viento susurraba entre las hojas, trayendo consigo un olor extraño. Algo que nunca antes había olido. Era un olor pútrido, como de carne podrida, mezclado con un aroma dulce y mareante. Mi estómago se revolvió y tuve que detenerme por un momento, apoyándome en un árbol para no vomitar. Fue entonces cuando lo escuché. Una rama crujiendo a mi derecha, como si algo pesado la hubiera pisado. Me quedé helado en el lugar, mis ojos tratando de penetrar la oscuridad impenetrable. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbando en mis oídos. Por un momento, creí ver dos puntos brillantes, como ojos, observándome desde las sombras. Reuní todo el valor que pude y seguí caminando, más rápido ahora. Cada paso era un esfuerzo contra el miedo que amenazaba con paralizarme. La sensación de estar siendo observado, seguido, cazado, crecía a cada segundo. Podía sentir la presencia de algo, o alguien, justo detrás de mí, su aliento caliente en mi nuca. Las advertencias de tía María sobre los peligros nocturnos de la selva de Michoacán ya no parecían tan exageradas. Ella hablaba de criaturas antiguas, seres que habitaban estas tierras mucho antes de que llegaran los hombres. Criaturas que se escondían durante el día, pero en la noche salían a cazar. Quería correr, pero algo me decía que si demostraba miedo, si corría, sería mi fin. Así que seguí caminando, un paso tras otro, rezando para que la luz de mi casa apareciera pronto adelante. Poco sabía yo que el verdadero terror aún estaba por venir. De repente, un ladrido cortó el silencio de la noche, haciendo que mi corazón diera un brinco. Me volteé bruscamente y vi a un perro parado en medio del camino. No era un perro que reconociera del pueblo, y algo en él me dejó inquieto. Sus ojos brillaban de una manera extraña, casi sobrenatural, reflejando la poca luz que se filtraba por la copa de los árboles. El animal comenzó a caminar a mi lado, como si fuera mi guardián en ese viaje sombrío. Por un momento sentí un alivio pendejo, como si la presencia de ese ser pudiera protegerme de los horrores de la noche. Pero entonces escuché las voces. Eran susurros al principio, tan bajitos que pensé que era solo el viento entre las hojas, pero pronto se volvieron más claros, más insistentes. «José, José», llamaban las voces, viniendo de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. Eran voces raras, ni de hombre ni de mujer, que parecían venir de los mismos árboles, del mismo aire a mi alrededor. El perro a mi lado gruñó bajito, con los pelos de la nuca erizados. La sensación de estar siendo seguido se intensificó. Podía sentir ojos observándome desde las sombras, decenas, tal vez cientos de ellos. El aire se puso más pesado, cargado de una energía gacha que hacía que mi piel hormigueara. Los murmullos se transformaron en rugidos ahogados, como si criaturas enormes se movieran en la oscuridad a nuestro alrededor. Mi don, esa pinche habilidad de percibir lo paranormal, estaba en completo desmadre. Era como si todos mis sentidos estuvieran amplificados al máximo. Podía oler el miedo emanando de mi propio cuerpo, mezclado con algo más antiguo, más salvaje. El sabor metálico del terror llenaba mi boca. El perro comenzó a aullar, un sonido largo y lamentoso que me puso los pelos de punta. Era un aullido de advertencia, de miedo, tal vez hasta de desesperación. Y entonces, tan de repente como apareció, se lanzó hacia la oscuridad de la selva, dejándome solo en el camino oscuro. Me quedé paralizado por un momento, incapaz de moverme. El silencio que siguió era ensordecedor, más aterrador que cualquier sonido. Era como si la misma selva estuviera aguantando la respiración, esperando.
esperando que, ¿a quién? No quería descubrirlo. Con el corazón en la garganta, forcé a mis piernas a moverse. Empecé a correr, tropezando con las raíces y piedras del camino. Las voces volvieron, más fuertes ahora, gritando mi nombre con una urgencia que me helaba hasta los huesos. Algo se estaba acercando. Lo podía sentir. Algo antiguo, algo hambriento, algo que no debería existir en este mundo. Corrí como nunca había corrido antes, mis pulmones ardiendo, mis músculos gritando en protesta. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, los árboles retorciéndose como si intentaran agarrarme. El sonido de mis pasos era ahogado por el rugido de la sangre en mis oídos y por los gritos inhumanos que hacían eco en la selva. De repente, vi luces a lo lejos. Las primeras casas del pueblo. Mi corazón dio un brinco de esperanza. Forcé a mis piernas agotadas a moverse más rápido, ignorando el dolor y el miedo que amenazaban con paralizarme. Fue entonces cuando lo escuché. Ladridos. No el aullido solitario y espantoso del perro misterioso que me había acompañado, sino los ladridos familiares de los perros del pueblo. A medida que me acercaba, los perros parecían ponerse más agitados. Sus ladridos se volvieron más frenéticos, como si estuvieran alertando a todos sobre mi llegada o sobre lo que me perseguía. Miré hacia atrás una última vez y juro que vi ojos brillantes observándome desde la oscuridad, retrocediendo lentamente hacia las profundidades de la selva. Crucé los límites del pueblo como un hombre poseído, casi cayendo de rodillas cuando alcancé la primera calle iluminada. Los perros del pueblo formaron un círculo a mi alrededor, ladrando furiosamente hacia la oscuridad de donde había venido. Era como si formaran una barrera protectora, manteniendo alejado lo que fuera que me hubiera perseguido por la selva. Tambaleándome, logré llegar hasta mi casa. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta. Una vez adentro, eché llave a todas las entradas y encendí todas las luces. Caí al suelo de la sala, jadeando, sudando, temblando incontrolablemente. Los sonidos de la noche parecían distantes ahora, amortiguados por las paredes de mi casa, pero aún podía sentir el eco de aquellas voces extrañas en mi mente. Pasé el resto de la noche despierto, incapaz de cerrar los ojos. Cada vez que lo hacía, veía aquellos ojos brillantes observándome desde la oscuridad. ¿Qué eran esas criaturas? ¿Qué querían conmigo? Mi don, que siempre me había parecido más una maldición, nunca me había expuesto a algo tan aterrador, tan inhumano. Cuando los primeros rayos de sol finalmente penetraron por las ventanas, sentí un alivio indescriptible. Pero junto con el alivio, vino una certeza perturbadora. Mi vida nunca volvería a ser la misma. El velo entre nuestro mundo y el otro había sido rasgado, y yo había vislumbrado algo que no debería existir. En los días que siguieron, traté de racionalizar lo que había sucedido. Tal vez era solo mi imaginación, amplificada por el miedo y la oscuridad. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Algo estaba pasando en la selva de Michoacán, y tenía la terrible sensación de que ese no sería nuestro último encuentro. Nunca pensé que mi entrenamiento en el ejército me haría dudar de lo que es real. Era 1990, y yo, Miguel, un joven soldado que siempre creyó en la ciencia, fui mandado a una misión en la selva de Michoacán que cambió todo lo que creía saber. Ya llegamos nerviosos al campamento. Una semana antes, un soldado había muerto durante el entrenamiento. Nadie sabía bien qué había pasado, pero los rumores eran espantosos. Decían que la energía del lugar era pesada, que cosas raras pasaban en la selva. Cuando llegamos, un silencio extraño nos recibió. Parecía que hasta el ruido de nuestra respiración se perdía en el aire. El sargento, tratando de parecer tranquilo pero con una mirada preocupada,
Nos dijo que nos quedaríamos 2 meses en ese lugar aislado. Se notaba que él también estaba tenso con la situación. En las primeras noches, traté de no hacerle caso a la sensación de que algo no estaba bien. Los ruidos de la selva eran normales, pero de vez en cuando todo se quedaba callado de repente, como si todos los animales se hubieran dejado de mover al mismo tiempo. Me decía a mí mismo que era solo el cansancio y el lugar nuevo haciéndome imaginar cosas, pero noté que mis compañeros también parecían nerviosos, intercambiando miradas asustadas cuando creían que nadie los estaba viendo. Con el paso de los días, cosas raras empezaron a pasar. Una mañana, nos despertamos y todas nuestras brújulas estaban locas, cada una apuntando a un lado diferente. El sargento dijo que era solo un problema magnético de la región, pero se notaba que estaba con miedo. Esa noche, lo escuché hablando bajito por la radio, pidiendo que nos sacaran de ahí, pero nadie vino. Durante una patrulla nocturna, mi compañero y yo encontramos un claro que no debía estar ahí. En medio, había un círculo perfecto de piedras que no aparecía en ninguno de nuestros mapas. Cuando nos acercamos para ver mejor, sentimos un frío intenso, a pesar del calor de la selva. Nuestra respiración se hizo visible, como si estuviéramos en un lugar helado. Dimos unos pasos atrás asustados, y cuando volví a mirar, el claro había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, le conté a mi superior lo que había pasado, esperando que él lo explicara. Me escuchó en silencio, pareciendo muy preocupado. Al final, admitió que no era la primera vez que alguien hablaba de cosas así en esa área. Dijo algo sobre cosas extrañas que pasaban ahí, pero se notaba que ni él creía lo que estaba diciendo. Fue ahí cuando mencionó al soldado que había muerto, diciendo que tal vez no había sido un accidente. Conforme el entrenamiento continuaba, sentíamos cada vez más que estábamos siendo observados. Un día, me perdí del grupo por unos minutos. En ese tiempo solo, escuché un susurro que parecía venir de todos lados. Era una lengua que nunca había oído, pero de alguna manera yo entendía. Me quedé paralizado de miedo, sudando frío, hasta que escuché a mis compañeros llamándome. Durante un entrenamiento nocturno, empezamos a ver cosas que nadie podía explicar. Sombras extrañas se movían entre los árboles de una manera que no parecía natural. No eran animales ni nada que conociéramos. Cada vez que apuntábamos la linterna, no había nada ahí. Pero en cuanto bajábamos la luz, las sombras volvían. Lo más aterrador era el silencio total cuando esto pasaba, como si la selva entera contuviera la respiración. Cerca del final de nuestra misión, ya no podía entender lo que estaba pasando. Las noches eran las peores, llenas de sueños locos con lugares imposibles y criaturas que no debían existir. Me despertaba varias veces, sin saber si los susurros que escuchaba eran reales o parte de mis pesadillas. Quería mucho que el entrenamiento acabara pronto, pero una parte de mí tenía miedo de que, fuera lo que fuera que estuviera en la selva, no nos dejara irnos tan fácil. La muerte del otro soldado pesaba en mi mente, y me preguntaba si alguno de nosotros saldría de ahí igual que como entró. Los días siguientes fueron aún más tensos. Intentábamos seguir la rutina de entrenamiento, pero era difícil concentrarse con todo lo que estaba pasando. Una noche, durante la cena, uno de los soldados más viejos empezó a contar historias sobre la región. Habló de leyendas antiguas, de espíritus de la selva y de personas que habían desaparecido por aquí a lo largo de los años. Normalmente, no creería en este tipo de cosas, pero después de todo lo que habíamos visto, las historias parecían tener un sentido aterrador. En la semana siguiente, tuvimos que hacer un ejercicio de supervivencia solos. Cada uno de nosotros fue dejado en un punto diferente de la selva con suministros mínimos. Teníamos que encontrar el camino de vuelta al campamento en 48 horas. Yo estaba nervioso,
pero traté de mantenerme tranquilo. Las primeras horas fueron tranquilas. Seguí mi entrenamiento e hice buen progreso. Pero cuando cayó la noche, todo cambió. Los ruidos de la selva se volvieron diferentes, más intensos. Tenía la sensación constante de que algo me seguía, siempre fuera del alcance de mi vista. De vez en cuando veía movimiento con el rabillo del ojo, pero cuando me volteaba, no había nada ahí. El aire se puso pesado y difícil de respirar, como si la misma selva estuviera tratando de ahogarme. A medianoche, me desperté de repente con un grito distante. No pude identificar si era hombre o mujer, humano o animal. El sonido era angustiante y parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Me quedé paralizado en mi saco de dormir, con miedo hasta de respirar. Después de un tiempo que pareció una eternidad, el grito paró tan abruptamente como empezó. A la mañana siguiente continué mi jornada, pero algo había cambiado. Los árboles parecían moverse cuando no los estaba mirando directamente. Senderos que estaba seguro que estaban ahí simplemente desaparecían. En un momento, me vi de vuelta en el mismo lugar de donde había partido horas antes, a pesar de haber caminado en línea recta todo el tiempo. Cuando finalmente llegué al campamento, estaba agotado y asustado. Para mi sorpresa, fui uno de los primeros en regresar. Conforme pasaban las horas, más y más soldados fueron llegando, todos con historias similares de experiencias extrañas en la selva. Pero 2 de los nuestros nunca regresaron. Las búsquedas duraron días, pero no encontramos ninguna señal de ellos. Era como si la selva simplemente se los hubiera tragado. En los días que siguieron, el ambiente en el campamento se volvió insoportable. Todos estaban al límite, saltando al menor ruido. Hasta los oficiales parecían haber perdido el control de la situación. Una noche, escuché una discusión acalorada entre el sargento y el capitán. Hablaban sobre cancelar el entrenamiento, sobre cómo la situación se había salido de control. Pero también oí algo sobre órdenes superiores, sobre cómo no podíamos simplemente abandonar la misión. Fue esa noche que tomé una decisión. Sabía que quedarse ahí era peligroso, que algo en la selva nos estaba cazando. Pero también sabía que desertar sería el fin de mi carrera, tal vez hasta de mi libertad. Mientras me acostaba en mi litera, escuchando los sonidos de la selva afuera, me preguntaba qué haría cuando saliera el sol. ¿Continuar el entrenamiento y arriesgar mi vida? ¿O huir y enfrentar las consecuencias? Ese día, el capitán nos reunió a todos. Sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. Nos dijo que el entrenamiento continuaría, pero con nuevas reglas. Nadie debía salir solo, bajo ninguna circunstancia. Teníamos que estar en grupos de al menos 3 personas todo el tiempo. También recibimos radios extra y órdenes de reportar cualquier cosa extraña inmediatamente. Los días que siguieron fueron una verdadera prueba para todos nosotros. La desaparición del sargento fue la gota que derramó el vaso. Uno por uno, los soldados empezaron a pedir su baja. Algunos alegaban problemas de salud. Otros admitían abiertamente que ya no aguantaban más. Cada día, nuestro grupo se hacía más pequeño. Yo quería salir de ahí tanto como los demás, pero sabía que simplemente pedir la baja podría levantar sospechas. Al final, había visto demasiadas cosas que tal vez ellos no querían que contara afuera. Fue entonces que tuve una idea. Empecé a fingir síntomas sutiles al principio. Tosía de vez en cuando, me quejaba de dolores de cabeza. Poco a poco, fui intensificando. Una mañana, durante el desayuno, fingí un desmayo. Caí al suelo del comedor, asustando a todos. Cuando desperté, estaba en la enfermería del campamento. El médico me examinó, pero no encontró nada malo. Insistí en que no me sentía bien, que tenía mareos y náuseas.
Mencioné que tal vez fuera algo que había comido en la selva durante los ejercicios de supervivencia. La mención de posible envenenamiento por plantas desconocidas pareció preocupar al médico. Pasé los siguientes días en la enfermería, siempre manteniendo mi actuación. Cada vez que alguien venía a revisarme, yo tenía un nuevo síntoma: fiebre, escalofríos, dolores musculares. Mezclaba síntomas reales que había observado en mis compañeros enfermos con cosas que había escuchado en historias de enfermedades tropicales. Finalmente, después de casi una semana, el capitán vino a verme. Parecía preocupado, no solo por mí, sino por toda la situación. Dijo que me iban a transferir a un hospital militar fuera de ahí para hacerme exámenes más detallados. Tuve que controlarme para no demostrar alivio. A la mañana siguiente, me pusieron en un jeep con un enfermero. Mientras nos alejábamos del campamento, miré hacia atrás. La selva parecía observar nuestra partida, densa y amenazadora como siempre. Por un momento, creí haber visto una figura alta entre los árboles, pero parpadeé y desapareció. Durante el viaje, me quedé pensando en todo lo que había pasado. En mis compañeros que aún estaban allá, en las cosas inexplicables que habíamos visto. Parte de mí se sentía culpable por dejarlos, pero sabía que quedarse sería una locura. Cuando finalmente llegamos al hospital, lejos de aquella selva maldita, sentí un enorme alivio, pero también sabía que los recuerdos de ese lugar me perseguirían para siempre. Y mientras los médicos me examinaban, buscando una enfermedad que no existía, me preguntaba: ¿alguien creería la verdadera historia de lo que pasó en esa selva en Michoacán? Órale, banda, hasta aquí llegamos con estas historias de miedo de Michoacán que te ponen los pelos de punta. Espero que les hayan gustado y que no vayan a tener pesadillas esta noche, ¿va? Si les latió el video, ya saben qué onda. Denle un madrazo a ese botón de like y no se les olvide suscribirse al canal para más contenido que los haga gritar del susto. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las historias de Michoacán? ¿Cuál fue la más culera para ustedes? ¿La de Carlos con la figura sombría? ¿O tal vez la de Alejandra que desapareció de la nada? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que me mama leerlas. Y si conocen alguna leyenda o historia de miedo de Michoacán, también compártanla. ¿Quién quita y sale en el próximo video, compa?